A comenzar. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia que, si bien sencilla, inviste una gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarjat José Marcelli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Ustedes tienen la palabra. Adelante. Ustedes tienen la palabra. Maestro, disculpe. Buen día a todos. Buen día. Podríamos decir, podríamos decir que en el Samyama, Urano, Neptuno y Plutón hacen el trabajo en nuestra condición humana. Claro, Saturno es la estructura, pero ya Urano dice, oye, no, 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 para trascender tienes que, sí, vencer esas limitaciones que la estructura te da sin perder la estructura. Tiene uno que seguir la estructura, pero ahí está Quirón en medio, el que da la herida para trascender la estructura sin perder la estructura y luego trascender en Urano y luego Neptuno, que es donde tiene uno que el ser humano tiene que despojarse de todo, y luego ya Plutón, el Samadhi. ¿Qué nos puede decir sobre ello? Estoy pensando. Pues sí, Urano, Neptuno y Plutón como planetas de nuestro sistema y bajo la influencia o relación que tienen, son planetas transpersonales. Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Luna, Marte. Marte, Júpiter y Saturno incumben al trabajo del sistema personal, pero nosotros no vivimos solo en el trabajo personal, sino en el trascendente a la persona, trascendente a los acontecimientos. Urano, Neptuno y Plutón tienen una gran influencia en nuestra relación con el macro, con una inteligencia muy aguda, intuitiva de Urano, una sensibilidad más allá de cualquier forma y barrera en el gran mar de la vida que sería Neptuno. Neptuno, acuérdense que es regente de los mares, del mar, de la forma y de la plástica universal. Y la renuncia. Y por lo tanto no es egoísta porque está fundido en el todo. Eso puede hacer perderle
los pies en la tierra y diluirse en algo y perder su compromiso personal y buscar el escape. Y Plutón tiene que ver con la inherente capacidad de revelarse más allá de lo conocido en potencia. Es muy poderoso, pero porque surge desde lo más profundo de nuestra oscuridad y, no, y nos deja ahí en los infiernos, que es el planeta de los infiernos, o nos lleva hacia el cielo. Es la dualidad entre la serpiente y el águila. Entonces, desde el ángulo transpersonal, está ligado a la sentencia o a la expresión que dice el yoga, que postula el yoga como método. Llegar a través de la disciplina, de la atención, de la incorporación de experiencias trascendentales a tener integrado el alma individual en el alma universal, o sea, lo transpersonal. Desde ese ángulo, sí. De hecho, esos tres planetas empezaron a descubrirse en 1700 y pico en adelante, porque en realidad no son fácilmente visibles a ojo directo por la recordar que son planetas, no tienen luz propia, pero reflejan luz. Pero entre tantas luces, pues, y en tanta distancia, tarda en viajar la luz, porque la luz viaja. No es algo espontáneo, nada más, es viaja. Ustedes emiten una gran luz ahorita y seguirá viajando hasta que se vaya diluyendo en el tiempo o continúe por su intensidad. Y el sanyama va desde la conciencia entre los objetos manifestados, que es el dharana, integrar y relacionar profundamente los vínculos entre todos los acontecimientos, el pasado, el presente, el futuro, y tenerlo claro, ya estar como espectador. Urano, perdón, Diana en la concentración nos hace que perdamos el sentido de la o diluir las fronteras, los límites y estar en una experiencia de unidad, no de fragmentación, sino de unidad, porque Urano también puede fragmentar mucho. Y por otro lado, Plutón nos enlaza en un todo, en un potencial inagotable hacia la experiencia trascendente. La simbología en el Plutón a veces le pone PL y a veces se le pone de otras maneras. Pero para mí la forma que plantea el maestre de ese el círculo con la línea o la frontera y la apertura del Brahma Rundra, que sería aquí arriba, es la mejor expresión para mí de Plutón, pero no se usa tanto en la astrología occidental, pero es un gran planteamiento que hace el doctor de la Ferrier acerca de esa función liberadora. Dice el maestre de la Ferrier que Plutón nos lleva a la experiencia del sí,
de la afirmación ilimitada, sin restricciones. Las fronteras de la mente con Urano y las fronteras de la sensibilidad con Neptuno. Pero son planetas transpersonales y de hecho pueden representar en el aspecto más negativo y positivo grandes masas que responden a la influencia de estos tres participantes en el concierto de la vida en este sistema planetario. ¿Cómo no vamos a hablar de él si estamos participando consciente o inconscientemente en él? Son unos aspectos que yo podría mencionar. Maestro, es muy importante lo que usted dijo. Se empezaron a descubrir, sí, pero considero a lo mejor, es aventurado decirlo, que se empezaron a descubrir en el razón de que nuestra evolución como conciencia humana comenzó a sentir porque siempre han estado ahí, Urano, Neptuno y Plutón. Nuestra conciencia humana empezó a despertar a la influencia poderosa de los planetas transgeneracionales. Ahora bien, ¿cómo podría orientarnos usted sobre esa poderosísima influencia de Plutón que ya va a entrar en 2 días a Acuario, el planeta genuinamente humano? Entonces, en lo personal, como son generacionales, ¿verdad? Las influencias. Y en lo personal, ¿cómo nos orientaría usted? Fíjate dónde tienes a Plutón, en qué signo, en qué casa, qué aspectos tiene. O también Acuario, ¿dónde tienes Acuario? ¿Cómo nos podría orientar? Bueno, yo quisiera recordar el principio básico de fundamento. Las estrellas o los astros inclinan, no obligan. Entre más conciencia, más capacidad de elegir momento y forma de hacerlo. Y entre más inconsciencia somos víctimas o producto del arbitrario azar o probabilidades o tendencias o podríamos llegar a decir también, como en psicología se dice, condicionamientos. Observemos, la cuestión predictiva en astrología es básica, pero no es el alcance superior de esta maravillosa ciencia arte. No es concluyente. Es la comprensión de los procesos y reconocimiento del nivel de expresión de baja conciencia, de alta conciencia, de inmadurez y de madurez ante los impulsos de la vida, las inclinaciones de la vida, las tendencias de la vida. Entonces, no me gustaría hacer tantos pronósticos. La astrología de predicción, para que tenga valía como método materialista, tiene su lugar, pero la ciencia de la comprensión para participar conscientemente, integrándonos a los procesos sin resistencias, sino conscientes de su importancia y su función, es la astrología superior, es la astrocosmobiología, el estudio de la vida del cosmos, como lo enunció desde el principio, desde los años 46-47, el doctor C. Raynaud de la Ferrière, eminente sabio francés.
que se de autodefinió, inclusive más allá de un iniciado, como un científico que experimentaba y sacaba y compartía sus investigaciones y conclusiones o sus propuestas, sus aportaciones, porque él venía a servir, no venía a ser servido, como es la gran línea hacia la luz, la línea crística. Un ejemplo muy palpable, Jesús, de lo que es la realización de esa línea de luz, de cristificación, más allá del no persona, alcanza un estado de conciencia donde mi padre y yo no hay diferencia. Pero sí quisiera recordar el hecho de que en la más conciencia, más elección, más prudencia, más, más aceptación de las cosas, para qué y por qué son así. Y entre más inconsciencia, más rebeldía, más querer imponer condiciones que al final se balancean en el tiempo y no se cumplen, porque hay muchos factores que a veces no tomamos en cuenta. Todo en el universo es multifactorial, todo. No podemos decir que hay una sola cuestión, porque si hablamos de que si Plutón entró va a entrar en Acuario ya en 2, 3 días, en definitiva, porque ha entrado y salido, tendríamos que hablar de Urano en Tauro a finales. Tendríamos que hablar de Neptuno en los últimos, también de Piscis. O sea, si algo está entrando, dos grandes, también Urano y Neptuno, van saliendo, porque un solo factor no hace al conjunto. Entonces habría que ver en los diferentes campos y cuál predomina. Eso se ve por las regencias, exaltaciones, y también por las aspectaciones y las direcciones primarias, secundarias y las progresiones. Entonces, así como es una ciencia, un solo factor, no debemos ponerle solo a ese la atención. A mí me llama la atención que Urano y Neptuno se están poniendo de acuerdo para hacer un cambio de signo. Y a la misma vez Plutón, terminando Capricornio, entra a Acuario, pero después, un poco más, Urano entrará en Géminis y además Neptuno entrará en Aries. No se diga de Saturno dónde está y cómo están sus procesos, que ya es el límite o el umbral de lo personal a lo transpersonal. Bueno, ha sido temas de cosmobiología, de astrología, de astrosofía, los que hemos tratado el día de hoy. ¿Alguien más desea compartir o preguntar este tema o sobre otro? Sí, Bueno, adelante, Manuel. gracias. Manuel, abra su Tienen la palabra. Sí, adelante, Silvia Heredia. No, perdón, maestro, nada más para decir que el hermano Manuel, al que le dio usted la palabra, tiene cerrado su micrófono. Ah, sí, no hemos escuchado nada. Ujú. Disculpe, maestro. Gracias, maestra. Sobre el Cristo cósmico, ¿qué
¿Qué referencias hay o cómo interpretarlo? Cristificación significa unificación, significa ungido en la luz, o sea, una unificación, una integración a la fuente, a la corriente que genera todas las manifestaciones, todas las posibilidades de la materia, sus formas, sus relaciones, su inteligencia, etc. El cósmico es por orden que esos en ciclos se va dando. Es lo cósmico, es que está implicado en el propio orden del universo. Entonces, el Cristo cósmico es muy interesante cómo lo ven los hindús en sus estudios y en sus planteamientos. Ellos dicen, Vishnu, la segunda persona de la Trinidad cósmica, el amor, sabiduría, el conservador de la vida y su sentido, la sabiduría, es eterno, pero tiene sus manifestaciones de ciclo en ciclo cuando la humanidad es Bhagavad Gita. La humanidad se encuentra en la oscuridad, trae la luz. Dice el tibetano, por clamor del alma del mundo. Es un mecanismo, no es simplemente que el día que tenga ganas, sino es un mecanismo preciso de orden, de función, de momento. Entonces, el Cristo cósmico es siempre el amor, sabiduría universal. Está implicado, implícito, inherente al plan de la vida universal, pero sus manifestaciones son de tiempo en tiempo. Nos indica el doctor C. Reynaud de la Ferrier, que es cada 2660 años. Un Cristo se manifiesta ante la humanidad. La luz que transmite se manifiesta ante la humanidad cada 2000 años. Hay instructores de ciclo menor, pero esto estamos hablando de ciclo mayor. No tendrá la misma forma, pero hablará de los mismos principios aplicados al tema, a la tónica, a la tesitura de los asuntos de la humanidad, para ayudarla a dar un paso siempre adelante basado en el anterior instructor. Siempre un paso se apoya en la pierna que queda atrás. El paso hacia adelante está apoyado y coordinado con la pie que apoya en la pierna de atrás. Entonces el Cristo cósmico es en todo tiempo, en todo lugar, pero sus manifestaciones bajo la misma enseñanza y tradición del camino hacia la luz, los expresa, pero en la tónica de los tiempos, la tesitura necesaria para que la humanidad asuma un papel importante. Este mensaje, estos mensajes, son plasmados en obras, pero quedan imantada en la tierra sus vibraciones de alto nivel de unidad.
Entonces, una cuestión es la encarnación del Cristo cósmico de tiempo en tiempo y otra cosa es el Cristo cósmico en sí, que es eterno. Es inherente, implicado dentro de la creación y recreación universal, como la segunda persona de la Trinidad cósmica. Podemos llamarle Cristo, podemos llamarle encarnación de Vishnu, pero es interesante ese planteamiento que hay un Vishnu eterno, pero su manifestación, por ejemplo, es Krishna en ese tiempo. Otra manifestación de Vishnu fue Jesús. Otra manifestación para nosotros por sus obras, por sus hechos, es el doctor Serraino de la Ferrer, al cual hay que estudiar a fondo para comprender lo importante de seguir sus buenas indicaciones, consejos, para que la humanidad tenga una expansión de conciencia personal, familiar, social, y habríamos en el carácter universal. Y si el Cristo se manifestó en la era de Piscis, en los asuntos de la sanación, de la curación, de la fe, por la fe, el Cristo en Acuario tiene que traer la enseñanza síntesis, las orientaciones más relevantes como puntos a realizar en la vida de cada uno de nosotros, reconociendo que todo lo que recibimos es fruto de una larga cadena de seres humanos que han descubierto y han aportado mucho, pero visto en conjunto todavía es mucho más claro. O sea, en la síntesis y la matesis que piden realizar, no solo plantear, sino realizar, el doctor Serraino de la Ferrier, Mahatma Chandra Bala Guruji, Kalki Avatar, etcétera, etcétera. Más que simplemente es en la fe en un título, es el seguir los buenos consejos, las buenas indicaciones, lo que hace resaltar como más importante de este camino en el que todos estamos, pero unos se distraen nada más en sobrevivir y nunca acaban de entender nada más que comer, reproducirse, hacer patrimonio y morir. Y otros alimentan el alma que seguirá en su gran búsqueda de que viene desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Podríamos decir hasta miles y millones de años. La creación de las primeras bacterias biológicamente funcionales es todo un milagro. De ahí empezó a hacerse más complejo, más sofisticado, el reconocimiento de las posibilidades de la luz en todas sus manifestaciones. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Ya para ir terminando. Maestro, disculpe. Bueno, aprovechando el silencio. El universo, el macrocosmos, el universo, marcan la pauta en la evolución de nuestra condición humana. Y en ese sentido es muy significativo y revelador que cuando entre Urano en Géminis, las nuevas generaciones que nazcan, van a nacer ya con una inteligencia, vamos a decir, superior. Sí, ahora bien, pero es abonado ahí cuando Neptuno entre en, en Aries con ese impulso espiritual. Vamos, ya. Pero Plutón va a hacer la tarea de... Y esa demencia o confusión exagerada. Siempre Bueno, hay que ver que el planeta puede manifestarse en su en las dos parte polaridades. oscuro
sacar sí. la ignorancia y, como dicen, no hay cosa peor que un ignorante con iniciativa, Pero ¿verdad? también hay que entender que pues Plutón ahí en Acuario va a hacer la tarea, regeneración y mover, Pero es un gracias. conflicto también muy pasional entre los miembros del grupo. A nivel mundial, hay un famoso grupo de los 7, el Consejo de Seguridad de la ONU. Puede ser que no se entiendan tan bien si es que no trascienden sus limitaciones de lenguajes y de intereses. Plutón también hace mafias. Si no ve uno el blanco y el negro de cada cosa, uno no acaba de entender dónde está ubicado uno. ¿Mm? ¿Y dónde están ubicados los demás? Porque ese es el juego, no es que bueno o malo, es simplemente destructivo o constructivo. Intereses personales o intereses del bien común. No hay mucho. Pero ¿qué elegimos los humanos si estamos dominados el tipo de comida que nos hace más instintivos, más egoístas, más egocéntricos, más yo primero sobrevivo, no me importas tú? No hay la idea y la conciencia de que el conjunto somos todos y estamos todos. Esa es la expansión de conciencia, pero esto se dice fácil, pero en los actos no se realiza completamente. Pero bueno, sigamos observando. Recuerden también algo que menciona el doctor Serraino de la Ferrier. Todo lo que está escrito en la tierra está escrito en el cielo, pero todo lo que está escrito en el cielo no está escrito en la tierra. Una frase ahí de uno de los propósitos psicológicos y que es una gran orientación para no caer en el fatalismo, sino ver siempre un potencial de expresión y estarlo estudiando, reconociendo, ubicando y ubicándome en mí con respecto a ello. Que pasen un feliz día, un bonito día a todos. Paz. Gracias, maestro, Paz. igualmente. Hasta Gracias, maestro. mañana, Buenos hermana. días a todos mis hermanos. Sí, Buenos hermana. días. Bueno oírte. Igualmente, gracias.